¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos volvamos a encontrar a través de este medio, Radio Jaí 104.3 FM, aquí en Tizayuca. La verdad, para mí es un gozo, es un gusto, es un honor estar con ustedes, sirviéndoles, servir a mi Señor, a mi Dios Todopoderoso. Estamos hoy aquí, como cada lunes, para escudriñar la palabra de Dios, para continuar nuestro estudio sobre la vida verdadera. Ha sido un poquito extenso, nos hemos llevado varios lunes, pero creo yo, a mi parecer, ¿verdad? A mí me ha servido mucho este estudio y yo espero que también esté sirviéndote mucho a ti, hermanito. Vamos a orar para comenzar, o más bien para continuar con nuestro estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar nuevamente reunidos, Señor, con la única finalidad, Padre, de escudriñar, Señor, de escudriñar las santas escrituras, Señor. Dice tu palabra, escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y nosotros queremos escudriñarlas, Señor, y tener nuestro oído presto para escucharte a ti, para obedecerte a ti, Señor, para hacer lo que a ti te agrada. Te pedimos en esta hora, Señor, que sea tu Espíritu Santo, trayendo entendimiento a nuestras vidas, Señor, quitando, Señor, todo tapón de nuestros oídos, Padre, quitando, Señor, todo aquello, Padre, que quiera venir a robarnos nuestra atención, Señor, y que podamos, Señor, estudiar tu palabra con atención, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, redarguyándonos, enseñándonos, corrigiéndonos, Padre Santo, para que tu palabra quede, Señor, establecida en nuestras mentes, en nuestros corazones, y la pongamos por obra, Señor, y cada día, Señor, nos parezcamos más a Jesús, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevando esta hora de principio a fin, Señor. Te doy gracias por el privilegio que me das de servirte, Señor. Usa mi vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con nuestro estudio, amados hermanos. Me da mucho gusto verdaderamente poder estar nuevamente con ustedes. Le doy gracias a Dios por sus misericordias que son nuevas cada mañana y que me permite la vida todavía para poder seguir teniendo este tiempo con ustedes. Gracias le doy a mi Señor por la oportunidad tan grande que me da de poder conectarme, de poder estar con ustedes, de que cada lunes me puedan prestar un poquito de su atención para hablarles de las grandezas de nuestro Dios. Continuando con nuestro estudio de la vida verdadera, hemos estado hablando de esta enseñanza maravillosa que de la cual el Señor les habló a sus discípulos antes de ir a la cruz. Hay que recordar que pocas horas antes de ir a la cruz, el Señor estaba hablándole, preocupándose por darles esta enseñanza a sus discípulos, esta enseñanza que, viendo la vida de cada discípulo, vemos de la manera tan extraordinaria que causó impacto esa enseñanza de Jesús para cada uno de sus discípulos, a excepción de Judas, pero los demás discípulos tuvieron una vida abundante, una vida fructífera, una vida que sigue dando, aunque ellos ya no están físicamente en esta tierra, pero aún sus enseñanzas, esas enseñanzas llenas del Espíritu Santo, aún siguen impactando vidas, porque es la palabra de Dios. Y esa enseñanza que vino de Jesucristo hasta el día de hoy sigue impactando vidas, sigue dando frutos, y que nosotros, hermanos, atesoremos estas enseñanzas también, para que el día que tú y yo ya no estemos, hermanos, hayamos sentado un precedente, hayamos dejado fruto, y que aún después de que no estemos todavía, las enseñanzas que hayamos dado de la palabra sigan dando fruto en vidas que han sido transformadas por la palabra de Dios. Y hemos estado hablando en cada uno de nuestros estudios, y más mayormente en algunos lunes anteriores a pues hemos estado hablando acerca de las actuaciones o de los métodos de Dios en nuestras vidas para llevarnos a dar fruto.
y no solamente a dar fruto, sino a dar todavía mucho más fruto. De haber sido un canasto vacío o un canasto a medio llenar, a hacer canastos llenos, canastos rebosantes, canastos desbordantes de fruto. Y la idea de este estudio, hermanos, es que aprendamos a reconocer lo que ya está sucediendo en la vida de cada uno de nosotros y que pueda este estudio pues ser una colaboración o una edificación, este estudio sea una edificación en nuestras vidas para con Dios y pasar a un siguiente nivel de abundancia. Hemos estado viendo desde el canasto vacío, desde el pámpano vacío hasta el pámpano medio lleno de fruto y el pámpano lleno, rebosante de fruto. Y cómo hemos estado estudiando cómo podemos hacer de ese pámpano en el que nos encontremos, llegar a ser pámpanos llenos de fruto. Y este estudio, amados hermanos, que hemos estado teniendo cada lunes sobre la vid verdadera, no tiene otro propósito, sino también aportar para que seamos más fructíferos en el Señor. Y así, de esa misma manera, pasar al siguiente nivel, pasar al siguiente canasto. Si estaba en el canasto vacío, bueno, pues ahora ya estoy a lo mejor en un canasto medio llenar, pero todavía tengo que echarle, estar edificándome, llenándome de la palabra, buscando de Dios para que pueda pasar al nivel del canasto lleno. Y aún estando en ese canasto lleno, decíamos en nuestras clases pasadas, ¿verdad? Que aún estando en ese canasto lleno, todavía habrá trato de Dios en nuestras vidas, porque todavía habrán cosas que Dios tiene que ir extirpando de nuestras vidas, quitando, como es el orgullo, la vanagloria, el yo ya sé mucho, ya estoy en un nivel superior porque ya conozco mucho, porque sirvo mucho al Señor. Eso es vanagloria, hermanos. El Señor necesita todavía quitar aquello que no nos permite y que tenemos fruto, pero que todavía hay cosas en nuestras vidas que están obstaculizando que tengamos todavía mucho, mucho más fruto. Y cuando yo les estoy diciendo esto, ¿verdad? No es que los esté invitando a que el Señor esté tratando todo el tiempo con nosotros, no, porque las pruebas van a llegar sin que nosotros las llamemos, hermanos. La cuestión está en que cada uno de nosotros permitamos que Dios haga su voluntad, que haga su voluntad de quitar, de podar aquello que no nos sirve, ¿verdad? Que si es vanagloria el Señor lo quite, ¿verdad? Y que si a lo mejor habrán cosas, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad? Limpie, ¿verdad? Porque no necesariamente va a extirpar, porque habrá cosas que nada más el Señor las limpie, ¿verdad? Nos limpie como ese, ¿te acuerdas que decíamos, verdad? De ese pámpano que cae al suelo y sigue ahí en el suelo y se extiende por el suelo, pero no da fruto. Entonces viene el labrador, lo limpia, lo sacude, lo limpia y lo pone en la cerca para que comience a dar fruto. Y así de esa misma manera el Señor, nosotros necesitamos cuando llegan esas pruebas que sencillamente dejemos al Señor trabajar en nuestra vida y dejar que el Señor haga lo que tenga que hacer en nuestra vida para hacernos más productivos, para que tengamos más fruto y que nada, absolutamente nada, se desperdicie, para que todo sea para la gloria y para la honra de nuestro Señor. En la poda, la manera que tengamos tú y yo de responder al Señor es determinante en nuestras vidas, hermanos.
Ya sea, te decía yo hace un momentito, ¿verdad? Que es cuestión de que dejemos que el Señor haga lo que tenga que hacer. Pero si nosotros somos renuentes, ¿verdad? Si insistimos, si nos enojamos, pero porque esto a mí me pasa, que porque esto otro, entonces estaremos durando un mayor tiempo en esa disciplina. Porque vamos a poder quejarnos, nos vamos a poder rebelar, vamos a cuestionar a Dios, pero no vamos a huir, hermanos. No vamos a poder huir de la disciplina de Dios. Entonces, es mejor, ¿verdad?, que experimentemos el gozo y el consuelo y el reposo que nos llega a todos los discípulos, a todos los seguidores de Cristo, que mantenemos nuestros ojos fijos en el premio y no en el sufrimiento. Cuando tú y yo aprendemos a que cuando pasamos por la prueba, en lugar de estar viendo el sufrimiento de por qué me pasa esto a mí, de por qué esto, de por qué el otro, pero oye, Señor, mira, yo todos los domingos estoy en la iglesia, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Cuando dejemos de ver esa circunstancia y pongamos los ojos en el premio, en el supremo llamamiento del Señor, de Dios en Cristo Jesús, entonces va a cambiar nuestra perspectiva y vamos a gozarnos y vamos a decir, Señor, me está doliendo, Señor, pero gracias, Padre, porque sabes, Señor, ahora entiendo que tú vas a sacar algo positivo de todo esto, Señor. Y sé, como dice su palabra, y lo hemos estado viendo en Romanos, ¿verdad?, que al momento de la disciplina, bueno, nos va a doler, porque nadie que es disciplinado aplaude y está contento, se está riendo. Pero cuando pasamos de la disciplina, entonces el tiempo que viene es de gozo en el Señor. Pedro describe la forma en que estaban triunfando algunos cristianos de sus tiempos en medio de fuertes pruebas. Mira lo que dice Primera de Pedro 1, del versículo 6 al versículo 8. Dice así la palabra de Dios, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mira lo que aquí Pedro estaba diciéndole a algunos hermanos que estaban pasando por pruebas, por tribulaciones, por circunstancias difíciles. Acuérdate, hermano, mira lo que dice la palabra de Dios, que ninguno de nosotros dice que nadie, ¿verdad?, que la tentación es una tentación humana, nunca va a ser una tentación extraterrestre, algo que desconocemos. No, hermanos, y el secreto está en que nos aferremos y nos abracemos a las promesas de Dios y en que Él nos fortalece. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando la tentación viene y nosotros nos aferramos a la palabra y ponemos en práctica la palabra y reprendemos con la palabra, la tentación va a huir y esa cosquillita que pudiéramos haber tenido de caer en la tentación se va. Eso definitivamente va a pasar. Y dice aquí Pedro, ¿verdad?, que es necesario que pasemos por diversas pruebas, por diversas tribulaciones, pero todo va a ser a nivel humano, nada va a ser algo que no podamos soportar. Algo que no podamos soportar, hermanos. Dice la palabra de Dios que si nosotros permanecemos firmes en el Señor, entonces el enemigo huirá.
Entonces, cuando vengan las pruebas, las tribulaciones, hermanos, sometámonos a la palabra, busquemos de la palabra. Sé que es difícil, hermanos. Yo he pasado por circunstancias difíciles, hermanos. Y sí, no te voy a decir, ¿verdad? Que, ay, no, uy, yo lo pasé con una sonrisa en los labios. No, de repente, ¿verdad? Hay veces que yo llegué a pasar por circunstancias y sí, llegué un momento a cuestionar a Dios y a decirle, pero ¿por qué, Señor? Y cuando me fui a leer su palabra, escudriñarla, dije, Señor, perdóname. ¿Quién soy yo para cuestionarte, Señor? Ayúdame, Padre, a ver el propósito para lo cual está sucediendo esto en mi vida. Entonces, dice aquí que nuestra fe, hermanos, va a ser sometida. Vamos a pasar por pruebas, por tribulaciones, y cuando pasemos por ella, ahí es donde se va a ver de qué estamos hechos. Si verdaderamente, así como lo decimos con facilidad con nuestros labios y decimos, no, si yo contra el Señor, ¿quién contra de mí? Y no, pues es que yo, el Señor, yo puedo todo. No, cuando pasemos por una prueba, por una tribulación, ahí se verá de qué estamos hechos. Si verdaderamente lo que decimos ser somos, o nada más lo decimos de dientes para afuera. Y es ahí donde debemos demostrar en quién tenemos puesta nuestra fe. Así sea el fallecimiento de un ser amado, decir, Señor, me duele. En mi caso, perdí a mi compañero de vida muy joven, hermanos. Y llegó el momento en que dije, Señor, tú tienes todo bajo tu control, Señor. Tú sabes. Ayúdame, Señor. Ayúdame a encontrar el propósito de este suceso en mi vida. Y me abracé a su palabra, me abracé a lo que su escritura dice, hermanos. Y el Señor me sostuvo con la diestra de su mano, si no, ya no estuviera yo aquí, hermanos. Cuando vemos la circunstancia y no vemos al autor de la fe, caemos con facilidad, hermanos, pero cuando vemos el problema y volteamos nuestros ojos hacia el consumador de nuestra fe, al consumador de nuestra salvación, las cosas cambian, hermanos, la perspectiva de nuestra vida cambia y nos damos cuenta de que todo este dolor es pasajero y que por muy grande que sea el sufrimiento que pasemos, mucho más inmenso y grande va a ser el gozo de estar con nuestro Señor allá. Entonces va a ser sometida, y dice aquí la palabra, dice Pedro, nuestra fe, dice que es mucho más preciosa que el oro, el cual, o sea, el oro, aunque siendo perecedero, se prueba con el fuego. ¿Sabes, hermanos, que el oro es, sabemos que es un metal precioso, pero aunque es un metal precioso, es sometido a diferentes pruebas en crisoles enormes o dependiendo de la cantidad del oro y hierve a temperaturas extremadas, hermano, extremadas, hasta que el oro comienza a arrojar una nata, la cual es quitada y lo vuelven hasta que llega el momento que aunque estés en ese crisol, y dura el mismo tiempo en el cual arroja una nata, ya no arroja absolutamente nada. Y es tan hermoso como un espejo. Como un espejo, hermanos. Y aquí la palabra de Dios nos habla de que así vamos a ser probados nosotros. Cada vez que tú y yo entramos en una prueba, es quitada esa nata, esa basura, ese algo que nos estaba entorpeciendo, es quitado. Y volvemos a pasar por otra prueba, por otra tribulación, y vuelve el Señor. Y va a llegar el momento en que vamos a poder reflejar al Señor de una manera extraordinaria en nuestras vidas. Porque el Señor va a extraer, va a quitar todo aquello que nos está quitando el gozo,
que está quitando que nosotros seamos el reflejo de Cristo, que nosotros podamos reflejar a Jesús en cada una de nuestras actitudes, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de pensar. Estarán viendo a Cristo en nuestras vidas. Y dice aquí, dice, y sea hallada en alabanza cuando nosotros seamos probados, ¿verdad? Y nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando el Señor Jesús venga, entonces el Señor va a ver su reflejo en nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. A quien dice Pedro, a quien no lo habéis visto, pero sin embargo, crees en él, ¿verdad? No lo hemos visto físicamente, pero creemos en él, dice. Y dice aquí, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegraráis con gozo inefable y glorioso. Amén, gloria a Dios. Aquí, en este momento de la fe con gozo, se abre ante cada uno de nosotros un secreto maravilloso, el último secreto de la vida. Y es que estamos listos para experimentar la más dulce de las abundancias, que es el misterio que Jesús llamaba el permanecer. Cuando tú y yo, ¿verdad?, entendemos el glorioso mensaje que el Señor nos deja en este hermoso pasaje de la Sagrada Escritura, en Génesis, en Juan 15, 1 y 2, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando tú y yo entendemos el mensaje que el Señor quiso darnos a través de esta enseñanza que Jesús dio a sus discípulos y que hasta el día de hoy lo tenemos, cuando nosotros lo comenzamos a comprender, comenzamos a entender que el Señor nos limpia, nos levanta para que comencemos a dar fruto, y que si ya estamos dando fruto, pero no lo estamos dando en abundancia, el Señor también viene y empieza a tratar con nuestra vida para que empecemos a dar más fruto. Y cuando ya estamos dando mucho fruto, el Señor todavía quiere que demos más. Y entonces el Señor viene y empieza a tratar con esas pequeñas natitas, como te decía yo, del oro, ¿verdad? Esas pequeñas todavía basuritas que están en nuestras vidas y que no nos deja todavía dar más de lo que el Señor sabe que podemos seguir dando. Y cuando entendemos, hermanos, y entramos a ese entendimiento en el Señor, entonces estamos listos para poder experimentar la más dulce y abundante de las cosechas que el Señor está hablando, y que además entramos al punto de permanecer. Hasta entonces, cuando nosotros comencemos a entender y empezamos a hacer esos hermosos canastos llenos, sobreabundantes, entonces vamos a comenzar a entender lo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos de permanecer. Dice en el versículo número 4 de San Juan 15, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Cuando nosotros aprendemos a abrazarnos al Señor, abrazarnos a su palabra y saber que cuando pasamos por esos tiempos de poda es beneficioso para nosotros, porque entonces vamos a poder dar más fruto. Una vez que entremos a ese tipo de canasto, entonces ahora
Tenemos que entender que para tener abundante fruto tenemos que permanecer en Jesús, en permanecer en su palabra, permanecer cada día en la enseñanza de su palabra, porque si no estamos agarrados de él, si no nos estamos nutriendo de la palabra y no dedicamos tiempo para escudriñar, para estudiar, todo lo que hagamos, hermanos, será vacío, será hueco, tendremos poco fruto, fruto efímero. Pero si permanecemos asidos de la vid que es Jesucristo, el labrador, que es el Padre amoroso, va a cuidar cada pámpano para que seamos fructíferos, nos va a limpiar, nos va a sacudir, nos va a llevar a más cada día, pero necesitamos poner toda nuestra confianza en Él. Él es confiable, Él nos ha mostrado que Él es confiable y cada vez que seamos podados tenemos que entender que no es para lastimarnos, no es para hacernos sufrir, sino es para llevarnos a más, a abundancia. Y si eso hacemos, hermanos, si confiamos, entonces estaremos, hermanos, entendiendo que solamente necesitamos más de Dios y más con Dios para que entonces podamos permanecer. ¿Por qué? Porque muchas veces, amados hermanos, llega el momento en que, ya te decía yo anteriormente, que llegamos a tener fruto, pero entonces le ponemos más atención al ministerio, le ponemos más atención a lo que estamos haciendo para el Señor, pero descuidamos nuestra relación con Dios. Entonces, nunca debemos de poner por encima de nuestra relación con Dios, no debemos de poner por encima lo que nosotros estemos haciendo por Dios. No podemos poner nuestro ministerio por encima de decir, no, es que yo ya no tengo tiempo para esto y para esto otro, porque tengo tantas actividades en la iglesia que ya no tengo tiempo para orar, ya no tengo tiempo para estudiar la palabra. No, hermanos, el tiempo que le dediquemos a Dios debe de ser un tiempo que esté muy por encima de lo que es nuestro servicio a Dios, porque si permanecemos en Él, solamente lo podremos hacer así, teniendo más de Dios y estar más con Dios. Esa es la fórmula para que nosotros no perdamos el equilibrio y entonces estemos con que mi ministerio ya está muy por encima de mi relación con Dios, porque pues ya soy tan sabionda que pues ya ni necesito orar, ya ni necesito, no, ¿para qué? Si ya mi ministerio es grande. No, hermanos, lo que nosotros, nuestro ministerio, lo que sirvamos al Señor, debe de ser siempre con humildad, recordando que todo lo que hacemos, nosotros únicamente somos un instrumento que Dios está usando para extender el reino, pero que sí necesita que nosotros seamos vasos, herramientas dispuestas para servir al Señor sin poner pretextos y sin poner nada por encima de nuestra relación con Dios, sino que cada día busquemos más y más de Dios, estar más con Dios para que haya más de Dios en nuestras vidas. E indudablemente, de esa manera, hermanos, podremos tener permanencia en el Señor. Podremos permanecer en el Señor y permaneciendo en Él, entonces habrá fruto, porque separados del Señor nada podemos hacer. Lo acabamos de leer. Dice que así como la vida, así como el pámpano, si es desprendido de ahí, no va a sobrevivir, va a morir, se va a secar, va a morir. Pero si permanece asido y permanece ahí siendo limpiado, siendo podado,
va a dar mucho, mucho fruto. Y nosotros somos esos pámpanos. La vida es Jesucristo. Necesitamos permanecer en Él, que sus palabras que son vida estén en nosotros y den vida a otros, que permanezcamos y de esa manera, al tener la vid, ¿verdad? Estar asidos de la vid, la savia, ¿verdad? La vida de Jesús va a correr en nosotros para poder dar fruto, fruto en abundancia, y esa misma vida darla a otros a través de la palabra. Es bien importante, hermanos, que entendamos que hay dos ¿cómo te podría decir? Hay dos fuentes, ¿verdad? Una fuente es pues, es el amor de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros venimos al Señor y entendemos, ¿verdad? Cuando tú y yo venimos al Señor, entendimos que nuestra vida era incompetente, y cuando venimos a Él, el Señor nos da esa competencia, el Señor nos da ese valor, esa importancia en nuestras vidas, y nos da la capacidad para servirle. Él nos capacita, nos da esa competencia para servirle, ¿verdad? Nos da el Espíritu Santo para ser competentes. Pero cuando nosotros vemos que lo que el Señor nos dio, ¿verdad? Tenemos la fuente principal, que es Dios, que es la raíz de nuestra competencia, pero que cuando vemos que aquello que el Señor nos dio para servirle y nos hacemos competentes en Él, y cuando comenzamos a ver que esa competencia ya la creemos más grande que el origen de donde viene, ahí ya estamos mal, hermanos. Siempre debemos de entender que siempre el Señor será la fuente principal de nuestra competencia, y que si comenzamos a alejarnos de Él, a dejar tiempos de Dios con Él, si dejamos de buscar, estudiar la palabra, entonces habrá un resultado que no es el que Dios espera. Para que haya un resultado de un fruto apetitoso, de un fruto que el Señor se agrade, necesitamos permanecer en Él, estar asidos de Él, para que nosotros tengamos el resultado que Dios espera. Amén, gloria sea al Señor. Entonces, después de que hemos estado viendo las diferentes maneras del actuar de Dios en nuestras vidas para llevar a cabo esa poda o esa limpieza en nuestras vidas, debemos de pensar que ahora, ¿verdad? Que ahora somos buenos candidatos para el programa perfecto de Dios. Quizá una complicada estrategia tomada del Nuevo Testamento para multiplicar el crecimiento en sí mismo y en otros. Amén. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que esa enseñanza que dio Jesucristo en el Nuevo Testamento es una enseñanza que dejó y que hasta el día de hoy es aplicable a nuestras vidas y para todo el que ha de venir al Señor Jesús. Es aplicable porque todos somos llamados a que tengamos crecimiento, a que nos multiplicamos. El Señor Jesús no quiere que seamos como esos siervos, ¿verdad? Que uno que recibió una moneda y fue y la escondió y ahí la guardó. El Señor no quiere que lo que Él nos da lo guardemos y ahí esté guardado en nuestro interior, y que el Señor venga y diga, ¿qué hiciste con lo que te di? Y que nosotros demos la respuesta que dio ese siervo insensato. Ay, Señor, pues mira, tú me diste la salvación y aquí la tengo guardadita, Señor, y el Espíritu Santo. ¿Pero qué hiciste? No, pues nada, Señor, pero ni siquiera mejor me salí para no contaminarme. No, el Señor nos da para capacitarnos. Su Espíritu Santo nos lo dio para que no estuviéramos solos,
para que al estudiar, al escudriñar la palabra, el Espíritu Santo nos enseñara, nos corrigiera, y para que el Espíritu Santo nos acompañe. Y cuando tú y yo le hablemos a las personas del Evangelio, el Espíritu Santo se encargue de abrir los ojos de la persona, de traerlo al arrepentimiento, de convencerlo de que es pecador y que es necesario que venga el arrepentimiento. Entonces, el Señor nos llamó a crecimiento, a que nos multipliquemos. Y hay que recordar, hermanos, que creo que he hecho énfasis en ello, hay que recordar en que el fruto, ¿verdad? El fruto equivale a las buenas obras. Y entonces, seguramente el mucho fruto del que habla la palabra de Dios equivale a muchas obras. Obras buenas, obras de arrepentimiento. El que tú vayas y le hables al vecino, al amigo, que le hables del evangelio, ese también es fruto, hermanos. El que tú tengas obras de misericordia, esas son obras que también representan fruto. Entonces, dice aquí nuestro estudio, dice, sin embargo, en sus observaciones finales en la viña, Jesús apartó por completo la atención de los discípulos de todo lo que fuera obras. Me lo imagino inclinado hacia adelante dentro del círculo de luz en aquella noche primaveral. Lo imaginamos, ¿verdad? Siguiendo las retorcidas curvas de la vid, de aquella vieja vid, y notó cómo se deterioran, dice, y notó cómo se detienen las puntas de sus dedos en el lugar donde el gran tronco se divide en pámpanos. Y es ahí cuando el Señor Jesús se acerca a ese gran tronco. ¿Te acuerdas que te decía yo que la vida en sí es un tronco grueso, de donde ahí salen todas las ramificaciones de la vid? Y entonces cuando el Señor Jesús fue caminando entre la retorcida lugar ahí entre la vid y llegó al tronco de la vid, el Señor les dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Y entonces el Señor dirigió su atención de los discípulos al pámpano, cortado y atado al enrejado y repleto ya con la promesa de la futura vendimia. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente, ¿verdad? Cuando el Señor les mostró, probablemente había ahí un pámpano que llegó el momento en que por completo se secó y que había sido trozado y estaba ahí desechado, pero que había otro ahí que había sido levantado y que había sido detenido en el enrejado de la vid y que seguía, ¿verdad? Seguía agarrado del tronco de la vid y que estaba ya empezando a dar más fruto. Y que aquel pámpano que había permanecido atado en la reja y asido al tronco de la vid estaba dando fruto en abundancia, frutos grandes, apetitosos, pero que uno de esos pámpanos, ¿verdad? Llegó el momento en que se trozó, se secó, se trozó y dejó de estar asido a la vid, dejó de estar permaneciendo en la vid y cayó y se trozó y ya no sirvió. El Señor no quiere que seamos ese tipo de pámpanos, ¿verdad? Porque dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ese pámpano que había durado ahí y que probablemente, ¿verdad? Llegó el momento en que se secó tanto que se trozó, dejó de tener vida y ya no podía tener fruto porque se secó. El Señor quiere que nosotros no seamos ese tipo de pámpanos, que estemos permaneciendo en Él y que si estamos permaneciendo en Él, que el Señor nos levanta y que quiere que llevemos mucho fruto. Entonces, debemos de comprender lo que el Señor estaba diciendo en esta
parte de la Sagrada Escritura. ¿Y acaso, hermanos, lo estamos entendiendo? Debemos de entenderlo, de que el Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor dijo, yo soy la vid verdadera, les dijo a su círculo más cercano, yo soy la vid verdadera. Hay que recordar que en ese círculo cercano, ¿verdad? No estaba Judas. Hay que recordar que Judas no estaba ahí recibiendo esa enseñanza porque el traidor estaba ya negociando y estaba llevando a toda esa gente inicua a apresar al Señor Jesucristo. Y dijo, y en ese momento estaban sus discípulos, 11 de sus discípulos estaban ahí, y el Señor los vio y les dijo, yo soy la vid verdadera, y ustedes son los pámpanos. El que permanezca en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esos discípulos que estaban en ese momento con el Señor representaban esos pámpanos, representaban esos pámpanos que estaban asidos a su Señor. Y les dijo el Señor, sigan permaneciendo en mí. Dice aquí, ¿verdad? Permaneced en mí y yo, dice, si yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Cuando nosotros permanecemos en él y el Señor permanece en nosotros, ¿y cómo va a permanecer en nosotros? A través de esos tiempos con Dios, a través de ese tiempo de estudio en la palabra. Porque esos 11 estaban representando esos pámpanos. Mientras tanto, Judas era ese pámpano estéril, ¿verdad? Que iba a caer, que acababa de caer, que se había trozado de la vid y que estaba seco, estaba muerto, sin fruto. Porque si seguimos leyendo la historia, fue Judas y se ahorcó. Dice la palabra que de repente entró en sí y se dio cuenta de lo que había hecho. Y dijo, ¿qué acabo de hacer? Entregué a un justo, a un hombre bueno. Y fue con los hombres que lo habían contratado, con los sumos sacerdotes, y les arrojó las monedas. Y ellos le dijeron, no, llévatelo. ¿Nosotros qué? Eso ya es tuyo. Y la gente, ¿verdad? Hay gente que dice, no, pero si se arrepintió. No, no se arrepintió, porque si se hubiese arrepentido, hubiera estado ahí al pie de la cruz, pidiéndole perdón a aquel al que había entregado. Y sin embargo, él fue y se colgó. Dice la palabra de Dios que los homicidas no tienen parte ni suerte en el reino de Dios. Y la palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios no se contrapuntea. Habrán enseñanzas de hombres que dicen que él se arrepintió. Ese hombre no se arrepintió, se fue a colgar. Y dice la palabra que los homicidas no tienen parte ni suerte en el reino de Dios. Entonces lo estoy diciendo con base bíblica. No es algo que yo diga que, porque yo lo digo, lo dice la palabra de Dios. Entonces es necesario, hermanos, que permanezcamos en Él y que Él permanezca en nosotros. Y la única manera de que Él permanezca en nosotros es buscando. Permaneciendo en Él es buscar su palabra, estar ahí escudriñando su palabra, buscando tiempos con Él. Decía yo hace un momentito, ¿verdad? Más de Dios y más con Dios. Porque si descuidamos más, tener más tiempos de Dios y más con Dios, ahí vamos a estar mal. Porque en esos momentos tan críticos, Jesús habla de lo que debe de suceder a continuación. Después de la disciplina para quitar el pecado y de la poda para cambiar las prioridades, permaneced en mí. Mira lo que aquí dice nuestro estudio. Dice que en esos momentos tan críticos, en los que Jesús estaba a punto de ir a la cruz, Jesús le hablaba a sus discípulos de lo que iba a suceder a continuación. Después de la disciplina para quitar el pecado, es decir, después de que él fuera a la cruz, y de la poda para quitar
las prioridades, dice, permaneced en mí después de que venga, después de que yo ya no esté con ustedes y de que ustedes tengan prioridades, esas prioridades se vayan y que sea tu mayor prioridad permanecer en mí. No importa la circunstancia, no importa la prueba, no importa la tribulación, no importa la enfermedad, permanece en mí y yo permaneceré en ti. Así lo dijo el Señor. Dice nuestro estudio, imagínense el punto donde el viejo tronco se encuentra con el vigoroso pámpano. Es el punto de encuentro, el lugar donde se produce este permanecer. He aquí la conexión por donde pasan las sustancias nutritivas de la savia para alimentar al fruto en desarrollo. Imagínense ustedes, nosotros estamos agarrados al tronco que es Jesús y Él nos transfiere esa vida a través de esa conexión que nosotros tenemos por medio de la escritura, por medio del tiempo con Él, nosotros recibimos esa savia, recibimos esa vida para permanecer para permanecer en Él y Él en nosotros. Porque Él, a través de esos tiempos con Él y de buscar más de Él, recibimos todos esos nutrientes que necesitamos para tener nuestro espíritu fortalecido. Amén. Esa es la única manera, por medio de esa conexión, es como recibimos las sustancias nutritivas de la savia para alimentar el fruto en desarrollo. Amén. La única limitación en cuanto a la cantidad de savia que llegue al fruto está en la circunferencia del pámpano, en el punto donde se encuentra la vid. Esto significa que el pámpano que tenga con la vid la conexión más grande y menos obstruida es el que más permanece y va a tener el mayor potencial en cuanto a dar una gran cosecha. Amén, gloria sea al Señor. Dice, y esta imagen nos lleva a la categoría final y más abundante de la fecundidad, el tercer secreto de la vid. Dice aquí nuestro estudio, si su vida ya produce mucho fruto, Dios lo va a invitar a permanecer con él a un nivel más profundo. Dice aquí algo bien importante, dice que esto significa que el pámpano que tenga con la vid la conexión más grande y menos obstruida es el que más permanece. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el pámpano, tu vida o mi vida como cristiano, en la medida en que tú estés cada día más cerca del Señor, más llena del Señor, va a ser la sustancia nutritiva que tú vas a recibir para tener un fruto abundante. Y en la medida en que tú dejes que haya cosas que obstruyan tu tiempo, tu relación con Dios, los resultados no van a ser óptimos, como cuando no hay obstrucción. Por eso es que el Señor nos habla, incluso hablábamos de que incluso, ¿verdad? Nuestro carácter, nuestras prioridades ya no estén por encima de Dios. Entonces dice que esto nos lleva a la categoría, ¿verdad? Final y que es la más abundante. Cuando hemos entendido que nuestro tiempo con Dios, nuestra dedicación a ese tiempo con Dios, de nuestro estudio con la palabra, tiene prioridad por sobre todas las cosas, entonces vamos a entender, ¿verdad? Dice aquí en nuestro estudio, vamos a entender que vamos a entrar a un mucho más abundante, a una mucho más abundante fecundidad. Dios no tiene el propósito de que usted o yo produzcamos más para Él, sino que quiere que tome la decisión de estar más con Él. ¿El Señor quiere que tengamos mucho fruto? Sí.
pero más importante es nuestro tiempo con Él, porque de eso va a depender el tiempo, la dedicación, de que Él sea la prioridad por sobre todas las cosas. De eso va a depender para que haya mucho fruto. Entonces, no pongamos la cantidad de fruto por encima de nuestra relación con Dios. Porque si comenzamos, te decía yo hace un momento, ¿verdad? Que si comenzamos a darle mucho más importancia al ministerio, a las labores, a las actividades que tú hagas para con el Señor, y haces a un tiempo, haces a un lado el tiempo que dedicas para estar con Dios, para estudiar su palabra, para la oración, entonces va a menguar el fruto y va a ser un fruto no agradable delante de Dios. Pero si nosotros le damos prioridad, ¿verdad? A estar con Él, a tener tiempos con Él, entonces el fruto va a ser la consecuencia de ese tiempo que tú y yo tengamos con Él. Se va a dar con mucha facilidad y va a ser fruto en abundancia, fruto el cual el Señor se pueda agradar. Solo a base de permanecer en Dios podremos disfrutar de la amistad más provechosa con Él y experimentar la mayor abundancia posible para su gloria. Amén. Espero que sí me estés entendiendo, hermanos. El tiempo que nosotros le dediquemos al Señor es mucho más importante que el producto que le podamos dar, ¿verdad? Entonces, la abundancia de fruto tiene que ser una consecuencia natural del Hijo de Dios que dedica tiempos con Dios, que dedica tiempos para escudriñar la palabra, que dedica tiempos para la oración, y el fruto será una consecuencia natural de su permanencia del cristiano en Dios, porque entonces Jesús permanecerá en nosotros y el fruto será el obvio resultado. Ese fruto abundante será la consecuencia natural de nuestros tiempos con Dios. Amén. Y que además esa abundancia, ¿verdad? No es para jalarnos nosotros el cuello, sino que ya para ese entonces de una relación con Dios, el resultado final, la abundancia, por obvias razones, el creyente tendrá por hecho que no es por sus fuerzas, por su capacidad, sino es una consecuencia normal de sus tiempos con Dios, de su tiempo de estudio de la palabra, de que ahora el resultado es la consecuencia de dejar al Espíritu Santo actuar en nuestras vidas y que ahora cada una de nuestras actitudes serán obras de justicia, obras de arrepentimiento, será el hablarle a otros para que conozcan a Jesús. Amén. Permanecer significa quedarse, mantenerse en una estrecha conexión, asentarse para mucho tiempo. Eso es lo que significa permanecer. Con esta imagen, Jesús les estaba mostrando a sus discípulos que la conexión vital y continua con Él es la que va a determinar la cantidad de poder sobrenatural en cada uno de sus hijos, en cada uno de sus discípulos. De ese poder sobrenatural del Señor Jesús, ese poder sobrenatural que viene de Jesús, no es de nosotros, ese poder, esa cantidad de poder sobrenatural suyo del Señor Jesús que va a obrar en la vida del cristiano que permanece en él. Amén. Entonces, vemos aquí en el espacio de 6 versículos de Juan 15, que Jesús repite 10 veces el verbo permanecer. Se puede sentir la pasión y la urgencia de su súplica, de que el Señor antes de partir
se dio tiempo para decirles a sus discípulos, permanezcan en mí, no importa la circunstancia por la que pasen, por la prueba, por la poda, por la tribulación que pasen, no se alejen de mí, permanezcan en mí, en mi palabra. Porque si ustedes no reciben la savia, no reciben este alimento, esta edificación, se van a dispersar, van a separarse de mí y separados de mí nada van a poder hacer. Era la urgencia del Señor Jesús decirnos, separados de mí no van a poder hacer nada, necesitan estar asidos a mí, al tronco, al origen que es Jesús. Amén, gloria sea al Señor. Entonces el Señor repite una y otra vez, permanezcan en mí. Y esas son palabras que hasta el día de hoy el Señor nos dice, permanezcan en mí. Amén. Dice el Señor, permaneced en mí y yo en ustedes. Si nosotros permanecemos en esa continua conexión con el Señor, en esa búsqueda de Dios, en esos tiempos para escudriñar su palabra, en esos tiempos para ir a su casa, a adorarle, a glorificar su nombre, tendremos conexión en él y estaremos llevando a cabo la palabra. Si estamos sirviéndole, si estamos poniendo por obra su palabra, entonces estaremos permaneciendo en él y él en cada uno de nosotros. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. No echemos en saco roto, esta súplica del Señor, permaneced en mí porque separados de mí no vas a poder hacer nada. En esta tarde el Señor nos está diciendo, permanece en mí, no importa la circunstancia por la que estés pasando, permanece en mí, yo voy a permanecer en mí, en ti, porque si tú no permaneces en mí en la primera de cambios, nada vas a poder hacer, porque separado de mí, nada vas a poder hacer. Amén. Y decimos hace un momentito que el secreto está en permanecer en él y entonces el estar conectados de continuo en él va a ser la cantidad de poder que tú y yo vamos a poder tener que viene de parte del Señor. Amén. He ahí el secreto, porque sus discípulos, como Pedro con su sombra, las personas eran sanadas, porque estaban tan conectados a su maestro, que aún con su sombra eran sanados los enfermos, hermanos. Y el Señor por eso ahora nos dice, permanece en mí, porque separado de mí nada vas a poder hacer. Todo el ruido que hagas separado de mí será eso, ruido, show. Pero si tú permaneces en mí, cada día al estar conectado conmigo, podrás reflejar mi esencia, mi naturaleza, porque la he puesto en ti. Amén, gloria sea al Señor. Bendito sea su nombre. Él sabe, Jesús sabe que está a punto de dejar a sus discípulos, pero les estaba diciendo, tenemos que estar juntos. Él sabía, Jesús sabía que en los siguientes años estos hombres abatidos y asustados que estaban ahí de pie con él ante la viña, iban a ser llamados para que produjeran una cantidad de fruta milagrosa, de fruto milagroso y nunca visto, suficiente fruto para volver al mundo al revés. Dice aquí en nuestro estudio, dice que en ese momento el Señor les decía de manera angustiante, probablemente decía el Señor, ¿verdad? Con una pasión tremenda les decía, tenemos que estar juntos, porque él estaba viendo ese pequeño grupo de hombres, ¿verdad? Que estaban ahí abatidos y asustados por lo que le iba a pasar a su maestro, que iban a ser llamados
iban a ser llamados por Jesús para que produjeran una cantidad de fruto tremendo y milagroso como nunca se había visto. Unos hombres que dieron un fruto extraordinario que puso de cabeza al mundo en sus tiempos y hasta el día de hoy sigue poniendo de cabeza al mundo esos hombres que revolucionaron al mundo comandados por un hombre extraordinario, Jesucristo. Ese hombre que les habló, que les enseñó, que los llevó, ¿verdad? Vemos a ese pequeño grupo de hombres que voltearon al mundo de cabeza, revolucionaron en sus tiempos al mundo por la enseñanza que ellos llevaron, por el inmenso, la cantidad extraordinaria de fruto que dieron esos hombres y que hasta el día de hoy, como te decía en estudios pasados, hasta el día de hoy se sigue recogiendo fruto de esos hombres. Hace más, estamos hablando de más de 2000 años, este hombre Jesucristo cambió al mundo y dejó a un grupo de hombres impregnados de él, que permanecieron en él y él en ellos, y que trastornaron al mundo y que hasta el día de hoy lo siguen haciendo, hermanos. Hasta este momento, hermanos, perdón, hasta aquí nos vamos a quedar. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy, hermanitos. Nos vemos la próxima semana. Me emociono con la palabra de Dios, discúlpenme, pero la palabra de Dios me llega tan adentro que me conmueve y a veces mis lágrimas salen. Vamos ahora para concluir nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios, que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este estudio. Te damos gracias porque eres un Dios bueno, generoso y bondadoso, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, de recogimiento para escudriñar tu palabra, Señor. Muchas, muchas gracias, Señor. Yo te pido, Señor Santo, que tú, Señor, bendigas a mis hermanitos, Padre de la gloria, que tuvieron, Señor, a bien dedicar este tiempo para escuchar, Señor, la palabra. Te doy gracias por cada uno de mis hermanitos en la fe. Te doy gracias por los amigos y amigas, Señor, que han permanecido fieles y que siguen escuchando, Señor, esta palabra, Señor. Al momento en que es transmitido, Señor, y también, Señor, a todos aquellos que han de escuchar de manera diferida este estudio, Señor, a través de las redes sociales, Señor, a través de YouTube, a través de Facebook. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Te doy gracias por esta estación de radio, la cual has puesto, Señor, esta herramienta en manos de tu Hijo, Señor. Héctor Islas y su esposa Gisela, bendice sus vidas, Señor. Dale sabiduría, Señor, sabiduría de lo alto, Padre, para que ellos, Señor, administren de manera sabia, de manera correcta, Señor, esta estación para difundir el evangelio, Señor, y que sea difundida tu palabra, Señor, tal como está escrita, Señor, sin ser tergiversada, Padre, porque tu palabra, Señor, no necesita, Señor, que se le quite o que se le ponga. Tu palabra es perfecta, Señor. Tu palabra es vida, Señor. Yo te pido una bendición para cada uno de los otros, de nosotros, Señor, de cada uno de tus hijos, Señor, que participamos, Señor, en esta estación de radio, llevando la palabra, Señor. Te pedimos que nos bendigas, Señor, que cada día, Señor, nos llenes de tu Espíritu, Padre Santo, para que hablemos tu palabra como está escrita, Señor, sin añadirle y sin quitarle, Padre Santo. Te doy gracias por la vida de mis pastores, Señor, por mi pastor Doroteo Rivera Zarza, Señor, por su esposita, Señor, Adriana Herrera Ortiz, Señor, bendice sus vidas, guárdales, protégeles, Señor, y sé tú, Señor, sanando su cuerpo, Señor, sanando, Señor, el corazón de nuestro pastor, Señor. Tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Yo los pongo en tus preciosas manos, Señor, y que sea tu voluntad hecha conforme a tu voluntad, Señor, lo que tú determines, Padre. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de servirte, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por el honor que me das de servir
a ti, Señor, al único Dios verdadero, a Jesucristo, tu Hijo, mi amado Salvador, y tu Espíritu Santo que has depositado en cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues me despido de ustedes, amados hermanos, y les envío un abrazo cariñoso, fuerte, 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 con mucho respeto. Y también los invito como cada lunes a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Ahí estamos los domingos a las 11:30 de la mañana. Me daría mucho, mucho gusto, amado hermano, amigo, verte por ahí uno de estos domingos. Ahí te espero. Les mando un abrazo. El Señor los guarde y mientras tanto, el Señor les bendiga. Bendiciones.